cómo mejorar nuestras destrezas sociales. La mejora de la competencia social. A pesar de que existe la creencia generalizada de que las habilidades sociales se adquieren con el nacimiento, tener habilidades sociales es algo más que en gran medida se puede aprender. La mejora del comportamiento social pasa por intervenir en los diversos elementos que componen las habilidades sociales y que podemos sintetizar en mejorar la comunicación, mejorar la asertividad, la atención al desarrollo moral y la inteligencia emocional, mejorar la empatía y atender la escucha activa y reforzar la autoestima. La mejora de todas estas se puede planificar mediante usos y programas de entrenamiento. La comunicación verbal. Utilizamos gestos para comunicarnos con los demás. La codificación del mensaje es cómo organizar, estructurar el lenguaje para que los receptores lo entiendan, su léxico y su gramática. Descodificación del mensaje es cómo interpreta el receptor la información, influye en las creencias y los pensamientos. La pérdida de información, el emisor transmite el mensaje, el receptor oye el mensaje, escucha, presta atención, entiende el mensaje y luego lo interpreta. Las barreras de la comunicación son elementos que dificultan, limitan o obstruyen la comunicación y a los que evitan que sea eficiente. Barreras semánticas. Esta limitación se puede producir a causa del uso incorrecto de palabras desde el punto de vista de su significado por parte de la persona que emite el mensaje. El desconocimiento del significado por parte de la que lo recibe. Se deberán elegir palabras más precisas respecto de lo que se pretende comunicar y al mismo tiempo adaptándose al nivel de la persona que está escuchando. Barreras psicológicas. Las creencias, actitudes, prejuicios, miedos pueden entorpecer la comunicación o los demás y provocar una interpretación errónea de los mensajes. También puede entorpecer la comunicación la timidez o temor a figuras de autoridad. Barreras fisiológicas. Estas las forman los problemas derivados de la percepción como son escuchar mal, atender incorrectamente, el estado de salud y las incapacidades físicas o auditivas. Barreras físicas. Estas hacen referencias al ruido o a las interferencias del ambiente, las cuales también dificultan la comunicación. La sirena de una ambulancia, los ruidos de una obra, etc. Barreras socioculturales. La religión, diferencias étnicas, nivel económico, el estatus social, las costumbres de las distintas personas que mantienen la comunicación. La comunicación no verbal es la que no utiliza las palabras como medio de expresión. Algunas de estas señales comunicativas son conscientes y voluntarias. Es evidente que también en este caso la forma en que se reciben las señales puede no coincidir con la intención con la que se han enviado y que la persona que las recibe las interpreta subjetivamente. Cada lenguaje está relacionado a las señales vocales no verbales establecidas alrededor del habla. Estos elementos se dividen en activos vocales, caracterizaciones vocales y segregados vocales. El volumen hace referencia a la intensidad del sonido. Puede denotar tanto entusiasmo como confianza como agresividad, buenos y malos modales. Ejerce una influencia en las impresiones que se forman de las actitudes interpersonales. Su uso a modo de sarcasmo puede negar el contenido de las palabras. Por lo tanto, es conveniente usar los tonos adecuados para generar el interés de los oyentes.
se refiere a las hilaciones, falsos condensos y repeticiones. Se consideran 3 tipos de perturbaciones en el área: el edema solital, la aumental y la asia omniativa. Muchos momentos de silencio sin rellenar. Empleo excesivo de palabras sin rellenar. Repeticiones, tartamudeos, pronunciaciones erróneas, omisiones y palabras sin sentido. Farfullar, hablar arrastrando las palabras, chapurrear, hablar a los botones o con acento, puede resultar muy desagradable para quien está escuchando. Puede reflejar emociones y estados de ánimos y a realizarse los extremos. Hablar demasiado despacio puede aburrir y hablar demasiado rápido puede hacer que los demás tengan dificultades para comprender. Tienen la función de permitir un descanso en el habla, respirar correctamente y dar cierto énfasis a las ideas que se acaba de exponer. Es el estudio de los movimientos corporales o lenguaje corporal. No se puede interpretar de manera aislada. Y estos son los que están dentro de la inercia. Los dos más importantes son el asentimiento y la negación, pero hay otros. Cabeza hacia arriba, actitud neutral respecto a lo que se está escuchando. Cabeza inclinada hacia un costado, expresa demostración de interés. Y la cabeza inclinada hacia abajo muestra una actitud negativa y opuesta. La cara es el principal sistema de señales para mostrar emociones. Solemos examinar las caras de las personas a las que hablamos para confirmar el mensaje es recibido o la misma intención que se envió. Las diferentes formas que tenemos de sonreír transmiten mucha información. Sonrisa social. Ella no es espontánea, se finge según el contexto. Sonrisa sarcástica o de ironía. Se manifiesta de manera despectiva para mostrar su superioridad. Sonrisa defensiva. Se utiliza para evitar el maltrato o menosprecio ante situaciones de subordinación. Sonrisa de descarga. Actúa como un recurso usa ante atropellos o situaciones embarazosas. Y sonrisa de cortesía. Se da como un cumplimiento ante un hecho socialmente aceptable. En cuanto mayor sea la duración del contacto oral, mayor serán las interacciones positivas, pero hay que tener en cuenta algunas indicaciones. Mirar demasiado fijamente o durante un tiempo demasiado sostenido no es aconsejable, ya que se puede generar una gran tensión. El no mirar a los ojos de quien está hablando crea desconfianza. En la comunicación en grupos también es importante el contacto visual cuando se está frente a un grupo. Los gestos que se suelen hacer con las manos y brazos son tan importantes en las expresiones. Los brazos comunican tanto por su movimiento como por su posición. Los brazos cruzados, esta postura detona una actitud cerrada y de desacuerdo, y los brazos hacia la espalda denota una expresión de superioridad y de seguridad. La utilización de las manos corresponde a un lenguaje universal. Habitualmente los profesionales de la asistencia a las personas, educación, animación. Una persona se puede fijar más en los brazos y en el rostro son los que están más al alcance de la vista. Las piernas cruzadas indican la existencia de una postura actual, defensiva o negativa. Las personas reflejamos por medio de la postura corporal estados emocionales y actitudes sobre nosotros mismos. Acercamiento o retirada, cuyo sentido o facilitar la aproximación o al contrario. Acercamiento, actitud en nuestra aceptación, atención de interés. Y retirada manifiesta rechazo o repulsión.
Expansión y ondulación. Expansión denota arrogancia y ondulación expresa abatimiento o depresión y se manifiesta por plan o holgado hacia adelante. Es el estudio del espacio personal y de la distancia de aproximación en la comunicación. A la persona tiene para sentirse segura y hay 4 zonas. Zona íntima. Se sitúa en las personas más próximas. Solo se permite la entrada a las personas más cercanas emocionalmente. Zona personal. Es el espacio de cada persona tiene como sea protectora. Suele ser la distancia aceptada a las personas en una reunión social o fiesta. Zona social. Distancia se usa para trabajar en equipo o en relaciones sociales o gente que no se conoce muy bien. Zona pública. Distancia para dirigirse a un grupo de personas desconocidas. Se refiere al aspecto exterior de la persona y está relacionado con la imagen personal. Algunos de los componentes de la apariencia personal son elementos que indudablemente condicionan en un primer momento la relación social. El aseo personal es fundamental. Las personas que van sucias y desarregladas pueden proyectar una imagen negativa e incluso causar rechazo en la mayoría de los entornos. La forma que tenemos de elegir estos elementos depende del estilo y preferencias individuales de cada persona. Hay que vestirse de manera diferente en función si se va al trabajo, a una fiesta, al deporte, etc. Es la habilidad que consiste en escuchar activamente con atención lo que la otra persona nos dice con la intención de comprenderla. Cuando la persona escucha, se está intentando comparar con la que habla para evaluar cuál de las dos es más inteligente, más ingenioso, etc. La persona escucha, en cierto modo, está intentando averiguar lo que piensa la que está hablando. Antes de que la persona que habla termine, la que está escuchando ya está ensayando o preparando lo que le va a contestar cuando termine. Ocurre cuando la persona está escuchando, selecciona solo la información que le interesa de la persona que está hablando. Se trata de no escuchar a la persona a la que se le está prejuzgando o etiquetando previamente. La persona que habla cuenta un acontecimiento y a la otra persona que escucha le recuerda uno similar que ha vivido. La persona que habla cuenta una cosa que a la que está escuchando le recuerda algo le ocurrió a ella también. Es aconsejar a alguien sin apenas haber oído previamente todo lo que tiene que contarnos. Las personas discutidoras parecen buscar continuamente la ocasión para no estar de acuerdo en algo y centrar en aquello que no les parece acorde con sus creencias o pensamientos. Creerse siempre en posesión absoluta de la razón y mostrarse muy recio a aceptar diferentes puntos de vista. Cuando el tema aburre a quien está escuchando, esta intenta cambiar a otro tema diferente. Esto hará que la persona que habla se vea escuchada y comprendida. Modular los tiempos para hablar y regular la propia participación, sabiendo cuándo intervenir y cuándo debe mantenerse en silencio. Verificar o repetir con las propias palabras lo que parece que la persona que está hablando acaba de decir. Hacer preguntas convenientes referidas a lo que la persona cuenta para estar al corriente.
Para una persona asertiva, una condición ineludible es disponer de una autoestima adecuada. Antes de pasar al ensayo, es escuchar y reflexionar y tener en cuenta los puntos de vista de las demás personas. Y si aún se relacionan distintos, mantenemos la calma y educada y firmemente exponiendo nuestra opinión. Cuando las disculpas sean apropiadas, hay que presentarlas, la cual no disminuirá ni el valor de la disculpa ni el de la persona que la presenta. Tener asertividad no significa avasallar a otras personas, sino todo lo contrario. Las amenazas hacen perder la credibilidad y dificultarán o anularán una posible operación o la persona amenazada. Saber aceptar la derrota con elegancia y tener un buen perder. Consiste en la repetición perseverante de una frase expresa lo que desea. Expresa auténtico afecto y aprecio a otras personas de forma sincera y de corazón. Saber decir no o negarse en aquellas situaciones que se consideran inoportunas. Cuando se ha reconocido la situación y sentimientos de la otra persona, hay que defender con claridad los propios derechos y expresar los sentimientos aunque sean negativos. Si la empatía no da los resultados esperados, se hace necesario reemprender la misma técnica asertiva empática, pero con mayor firmeza, la cual no implica agresividad. Cuando se percibe una aparente contradicción entre las palabras y los hechos de la otra persona, se deberá seguir los siguientes pasos. Se describe la persona, se indagan las causas para averiguar qué ha pasado y se expresa con claridad lo que se desea legítimamente. Describir la conducta no deseada, se explica los sentimientos negativos que produce dicha conducta y se explica la conducta deseada. Escuchar críticas con serenidad, mientras buscamos puntos de acuerdo con la persona antagonista. Ignorar la razón por la que otra persona pueda estar enfadada y aplazar la discusión hasta que se haya calmado la persona. Consiste en la habilidad para reconocer el significado de las emociones propias y ajenas. Hay dos tipos, intrapersonal y interpersonal. Consiste en la capacidad de reconocer las propias emociones y los efectos que nos producen. El estado de ánimo y las emociones influyen en la conducta. La introspección y el autoanálisis son herramientas útiles que nos ayudarán en el reconocimiento de nosotros mismos. Consiste en la capacidad de manejar las propias emociones e impulsos. Supone darse cuenta que la emoción es pasajera y el dejarse llevar por los impulsos del momento puede provocar errores y malentendidos. Algunas de las técnicas para favorecer la autorregulación son la técnica de relajación y técnicas de reestructuración cognitiva, la detonación del pensamiento contra hasta 10 antes de tomar una decisión. La autoestimulación, pensamientos como tú puedes hacerlo, alma, no te preocupes, puntos suspensivos. Y la interpretación de los acontecimientos desde la óptica optimista. Consiste en ser capaces de usar las propias emociones para motivarse. Dirigir las emociones hacia un objetivo concreto permite mantener la motivación y fijar la atención en la parte positiva de las propias metas. En la automotivación y en el autoconvencimiento es muy importante aprovechar la experiencia de las situaciones pasadas en las que se tuvo que afrontar una situación similar y se superó. Actitud o capacidad que tiene una persona para ponerse en el lugar de otra. Esto permite reconocer y comprender las emociones de las otras. La empatía es una de las claves para relacionarse mejor con los demás.
En primer lugar, requiere una actitud de predisposición. Son la culminación de las otras dimensiones de la inteligencia emocional. La persona es capaz de entender y controlar sus propias emociones y tener empatía. Dispondrán de una extraordinaria capacidad para responder. Y negociar emocionalmente con los demás. Tiene como función identificar las distorsiones o los pensamientos y modificarlos o sustituirlos por pensamientos más positivos. Las fases de la reestructuración cognitiva: identificar el pensamiento negativo, detectar los aspectos de negatividad, generar pensamientos positivos y cambiarlos. Centrarnos en las cosas positivas que nos pasan en la vida. Aprender a apreciar lo que tenemos en vez de lo que no tenemos. Identificar nuestras debilidades y corregirlas. Rodearnos de gente que nos apoyen y nos animen. Creer en nuestras posibilidades y desafiar nuestras autolimitaciones y marcarnos objetivos propios. Estos programas están formados por un conjunto de procedimientos y técnicas destinadas a facilitar la adquisición de nuevas habilidades sociales a la mejora de las que ya se poseen. Para planificar estos programas, primero, valoración y diagnóstico. Se evalúan las necesidades de formación. Formulación de objetivos. Se identificarán y definirán los objetivos. Y diseño de actividades. Se diseñan las actividades que permiten alcanzar los objetivos. Espero que os haya gustado este nuevo vídeo tutorial sobre un tema de destrezas sociales y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.